Buenos días a todos otra vez. Vamos a iniciar esta actividad. Una información, empecé a grabar. Espero que la gente está de acuerdo para la grabación, que no hay ningún inconveniente para ustedes. Esta grabación más que todo es para también que los que no pudieron participar hoy puedan luego en las redes sociales de Cattier seguir este evento y la presentación de Bruna. Hoy iniciamos de nuevo una serie de seminarios científicos, técnicos de la plataforma Agroforesta. Agroforesta se llamaba antes PCP, plataforma donc, científica sobre los sistemas agroforestales en cultivos perennes, principalmente cacao y café. Hoy se llama Agroforesta, cambiamos el nombre porque era un poco complicado y no muy atractivo. Esta serie de eventos hoy, Bruna, que trabaja aquí en Cattier desde varios años y también Bruna tiene una maestría de Cattier. Está su hora de vida en la presentación, ¿no? Tiene una maestría de Cattier en práctica de conservación de biodiversidad. Trabajó varios años con Cattier y CIRAD también en equipos pues, trabajando en estos temas. Es de origen brasilera y hoy van a presentar un estudio muy práctico y muy interesante para los sistemas agroforestales y para las pequeñas familias productoras de la región. Pues sabemos todo que con el cambio climático, la sequía en particular y el acceso al agua será siempre más un problema. Y dentro de las actividades de Agroforesta, cada año se financia dentro de la plataforma actividades innovadoras, no solo de investigación, pero innovadoras que permite en un año tener un resultado rápido que puede ser, que tiene impacto para las poblaciones de las regiones y también que pueda ser distribuido, transmitido a los actores que metas de estas innovaciones. Hoy, Bruna nos va a presentar entonces la construcción de un tanque para cosecha de agua de lluvia que permite a las pequeñas familias productoras de la región de tener acceso al agua en época de sequía o cuando no tienen dificultad de acceso mismo para su casa. Entonces, agradecemos mucho a Bruna. Le voy a dar la palabra para que pueda empezar su presentación. Después de la presentación o durante la presentación, si tienen preguntas, pueden dos medios de hacer las preguntas, sea para el chat, pueden hacer preguntas por el chat, o sea, después de la presentación de Bruna, pedir de abrir el micrófono y podrá preguntar directamente por intermedio del micrófono a Bruna a hacer sus preguntas. Gracias a ustedes. Bruna, te dejo la palabra. Gracias a ti. Gracias, Dominique. Muchísimas gracias por la presentación. Les voy a compartir la pantalla, a ver si todos logran visualizarla. ¿Ok? Se mira bien. ¿Lo ven bien? Ok, perfecto. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder estar aquí hoy presentando los resultados de esa pequeña propuesta de proyecto que hicimos gracias al aporte de la plataforma de agroforestería, que fue realmente valiosa. Y hoy les voy a presentar básicamente ese proceso de evaluación que hicimos de la construcción, principalmente, del tanque de ferro cemento de alambrado para cosechar agua de lluvia, pensando en su aplicación dentro del contexto de los sistemas agroforestales. Entonces, también para complementar, es importante que tengan en cuenta que ese proceso de evaluación de la construcción se hizo también con dos colegas que han sido fundamentales en ese proceso, que fue Pedro Solís Fuentes, el maestro de obras, y Daniel Borrero, también colega egresado de la agroforestería, de la maestría de economía. Ellos estuvieron en ese momento presentes. Entonces, para contextualizar un poco, solo déjame un ratito sacar ese
esa cosita del Zoom que queda aquí. Castellano. Ok. Entonces, para aclarar un poco sobre el contexto donde adaptados para el corredor seco centroamericano, que se llama AgriNova. Este proyecto es un proyecto que el CATIE está llevando a cabo en colaboración con el ICA. En realidad, la Unión Europea es quien financia ese proyecto y el ICA es el delegado principal. Y el CATIE es subdelegado. Entonces, el objetivo principal de este proyecto básicamente es contribuir a mejorar la resiliencia climática de las fincas de pequeñas familias productoras y la seguridad alimentaria y nutricional de esas familias. Entonces, es un proyecto que está... perdón, ahora sí, sí lo ven, ¿no? Sí, lo vemos. Sí, se ve. Ok, es que hay un retraso en una pasaje de diapositivas, perdón. Es un proyecto que está incidiendo en 6 diferentes países de la zona del corredor seco. En cada uno de esos países, el proyecto va a implementar 15 parcelas demostrativas para poder generar acciones, mejoras en manejo de cultivos, conservación de suelo, o sea, generar buenas prácticas dentro de esas fincas, pero además ellos también están promoviendo implementar algunas tecnologías de innovaciones que sean complementarias a esas buenas prácticas, como una forma de digamos, aportar y potenciar las actividades agropecuarias de esas familias. Y en Costa Rica específicamente, aparte de las 15 parcelas demostrativas, y solo recordando también que de esas 15 parcelas, la idea es escalar así a otros productores de las regiones, ¿no? Normalmente son 300 productores y después más productores de toda la región. Entonces, la idea es escalar a partir de esas 15 parcelas, ¿no? En Costa Rica específicamente, aparte de las 15, hay una experiencia muy interesante que se está desarrollando, que también hace parte de esos modelos demostrativos, que es el módulo agro-silvopastoril, que es un pequeño espacio dentro del CATI, específicamente ubicado en el edificio de fitoprotección, que hoy en día es sediado por la Unidad de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria del CATI. Ahí se está desarrollando un módulo experimental, parte de ese proyecto para probar diferentes buenas prácticas, manejos, tecnologías que se puedan hacer en un pequeño espacio. Es un área de 4.000 metros cuadrados, donde realmente están inseridos un módulo caprino, hay también arreglos de camas con huertos, con cultivos de hortalizas, también otros tipos de cultivos, bancos forrajeros, hay todo un contexto de cultivos bajo el sistema agroforestal, o sea, otros estratos también de árboles y bueno, entonces en ese contexto de buenas prácticas que se busca implementar acá, justamente con el intuito de traer circularidad a todos los recursos que se producen en ese sistema, se pensó el tema de captación de agua de lluvia como una forma de potenciar ese tipo de práctica en periodos de seca aquí en Turrialba, ¿no? Obviamente, a la realidad climática acá es bastante diferente de las zonas del corredor seco, pero igualmente hay periodos bastante fuertes donde también ya se notó la falta de agua acá. Por el tema de la pandemia se trajo el módulo para el espacio del CATI, ya que no se podía también ir avanzando con el proyecto que nació con la pandemia. Entonces, ahí fue, digamos, donde empezamos a implementar esa pequeña práctica, ¿no? Y el ferrocemento como tal, para que entiendan, el ferrocemento es una tecnología que, según Diógenes, es un material construido a base de hierro, bien distribuido, cemento y arena, básicamente. Entonces, el cemento, al momento que permea ese entrelazado de hierros, resulta un material altamente resistente. Imagínense que el primer documento que se encontró ha sido en 55 en Francia, elaborado por Joseph Lambot, que fue esa pequeña imagen que ustedes pueden ver, que se hizo la cáscara del barco, la parte de afuera, con ferrocemento. Y ese tipo de estructura hasta hoy es bastante conocida.
y se expandió en diferentes partes del mundo a través de un arquitecto muy famoso italiano que es Pierre Nervi. En la foto a la derecha ustedes pueden ver que él expandió, digamos, esa tecnología al desarrollo de grandes estructuras, ¿no? Con base en hierro cemento. Y ahí hay la cúpula de un gimnasio que pueden observar y quedó muy famosa. Y también hay otras construcciones que se hicieron. Perdón, no está pasando el diapositiva. Ahí está. Otras construcciones que se hicieron alrededor del mundo, como por ejemplo también esa grande construcción de un gimnasio abajo. También en la foto del medio abajo pueden ver piscinas hechas con base de hierro cemento. No solo piscinas, pero también pistas de skate y también algunos juegos para niños en los parques o esculturas que también han sido desarrolladas con esa técnica. Y otras experiencias que están en el contexto agropecuario y también para el consumo humano son, por ejemplo, de relatos de cisternas de ferro-cemento que son hechas para consumo humano, como ustedes pueden ver abajo, pero de 120.000 litros, que son cisternas ya comunitarias para abastecer varias familias al mismo tiempo, pero hay relatos también, según el Instituto de Permacultura y Ecovilas del Cerrado en Brasil, de estas cisternas de 500, cisternas no, pero tanquetas de hasta 500.000 litros, ¿no? Y en la foto superior a la izquierda pueden ver también que hay cisternas adaptadas para biodigestores, también tanquetas de agua, lo que llaman torres de agua, que son también reservorios de ferrocemento. Y en la foto de abajo pueden ver tanques grandes adaptados para el cultivo para la piscicultura, ¿no? Para la crianza de pescados. Y aparte de eso también les comento también de una experiencia de un colega, Jeremy Pons, que está aquí presente también en la presentación, justamente que también que es técnico nacional para Honduras y está involucrado en el proyecto Agrinova, donde realizó ese tipo de construcción en una de las fincas demostrativas, donde hay el aprovechamiento de aguas grises y aparte del aprovechamiento de aguas grises, también el aprovechamiento de agua de lluvia para hacer el riego de un área de 1.000 metros cuadrados de Cuba 22, de Banco Forrajero de Cuba 22. Y es una tanqueta de 9.000 litros, si no me engaño, 9.000 o 8.000 litros. Y ahí está en un contexto, ¿no? de promoción de sistemas silvopastoriles también. Entonces, digamos que la inspiración para poder utilizar esa técnica fue mucho porque se vio que esas experiencias, no solo de esas diversidades de posibilidades de hacer el uso del ferro-cemento, pero principalmente asociado al tema de las cisternas, se vio que en el contexto brasileño, que es donde se desarrolló mucho de esas cisternas, que es un contexto bastante semejante al corredor seco centroamericano, o sea, las precipitaciones son menores que 800 mililitros al año. Se vio que la Embrapa hizo bastantes estudios que ya vienen desde de los años 80, del inicio de los años 80, y a través de esos estudios la Embrapa fue identificando, digamos, alternativas de materiales para poder construir y dar acceso a esas familias al recurso, ¿no? Al agua. Entonces, al momento que se fue identificando esos materiales disponibles, no solo el ferrocemento era uno de ellos, sino también, por ejemplo, esas tanquetas que ustedes ven, muchas de ellas son hechas de materiales, de placas premoldadas, que en algunos casos ahí en Brasil sale más barato que el ferrocemento, ¿no? Y hay realidades en que una familia tiene una casa con un área de captación adecuada para poder llenar esa tanqueta con la precipitación relacionada, pero hay familias que no tienen un techo. Entonces, lo que ellos hacen mucho es aprovechar esas escorrentías que hay en las épocas de lluvia y tratar de ubicar una zona de captación de esas escorrentías, como pueden ver en la foto de la derecha, en el suelo, ¿no? Como un piso de cemento donde la escorrentía lleva el agua hasta allá, pasa por un filtro y llega a la cisterna. Entonces, esos tipos de informaciones que se fueron colectando sirvieron, digamos, para poder finalmente decidir por optar por esta tecnología, ¿no? Y además también porque
a lo largo de esa revisión se fue observando se fue identificando la división que esos tipos que ese tipo de práctica, tanto de ferrocemento, pero también esas de placas premoldadas, ese tipo de cisterna, el reflejo que tenía en el país a través de un programa gubernamental conocido como 1 millón de cisternas, donde el gobierno, con el apoyo de organizaciones como Embrapa, ASA, que es la articulación del semiárido brasileño, el IRPAA, que es el Instituto Regional de Pequeña Agropecuaria Apropiada. Con la ayuda de esas organizaciones se implementaron 1 millón de cisternas en diferentes zonas del semiárido y eso generó un impacto tan interesante que finalmente salió un segundo programa que también para complementar esas prácticas, esa tecnología inicialmente implementada, que era muy direccionada al abastecimiento de las familias, ¿no? Para la seguridad alimentar de las familias. Entonces se pensó un segundo programa para complementar, para que esas familias puedan tener acceso a riego y poder también tener una buena productividad. Obviamente no solo los relacionados externas, pero ahí se implementó una serie de prácticas, digamos, innovaciones relacionadas al manejo de recursos hídricos. Y se puso un programa tan conocido y reconocido internacionalmente, se llevó ese tipo de prácticas a Haití, a otras zonas también de América Latina. Incluso también aquí hay un rato que el slide no pasa. Perdón que no pasa la diapositiva. Está pasando para ustedes, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Entonces, no, es que está, creo que no sé si es la computadora o si es un retraso de... Bueno, entonces, aparte de esas experiencias del programa, en Brasil también eso se vio reflejado, por ejemplo, en programas de la FAO, ¿no? En la zona, por ejemplo, del Sahel africano, que es una zona que es una interfaz entre el desierto del Sahara y la sabana africana. Entonces, es una zona donde es tenida como un lugar que realmente la agricultura está perdida, ¿no? La gente pasa dificultades muy intensas, así como en el semiárido, y ahí pueden observar que es una tecnología que se está implementando allá también, y pueden ver en la foto abajo la producción de almácigos con ese tipo de práctica, ¿no? No solo para el consumo, pero también para esa producción. Pero el diferencial, digamos, de ese proceso de implementación de ese tipo de tecnología social es que hay un proceso muy fuerte de capacitación. Entonces hay todo un enredo de dar autonomía a esas familias para que ellas mismas puedan reproducir y puedan diseminar, digamos, hacia sus vecinos, hacia otros lugares donde ellas puedan interferir, ¿no? Entonces, con base en todas esas informaciones, se definió un horizonte para poder pensar, ok, queremos, con base en lo que queremos hacer en el Agrinova, que es básicamente fortalecer el tema de seguridad alimentaria y también promover una mejor resiliencia de pequeños productores, identificamos, digamos, en el conjunto de esas informaciones cuál sería el tamaño de tanque ideal y que normalmente es utilizado en ese proceso, ¿no? Entonces se vio que un tanque de 16 metros cúbicos, como recomendado por la Embrapa, es considerado suficiente para cubrir, digamos, las necesidades básicas de una familia con 5 personas por un periodo de hasta 240 días sin lluvia, ¿no? Y esos son 8 meses de sequía. Y se estiman más o menos mínimo, ¿no? 14 litros diarios por persona de consumo de agua. Entonces, eso consideran todas las actividades básicas. Entonces, ahí se toma en cuenta tanto el promedio anual de precipitación, como también el número de personas que hay en la familia, el área de captación y otras variables, ¿no? Les pido perdón, pero realmente está tardando para pasar los slides. No sé si hay una forma de hacer tal vez manualmente por el Zoom eso. Listo, ahora sí. Ok. Y también dentro de ese horizonte, o sea, para definir ese horizonte también se vio que ese tipo de tamaño de tanqueta también podría aportar
para atender por lo menos 20 cabezas de cabras, también en un contexto de poca lluvia, como 180 días sin lluvia consecutivos, considerando un consumo de 4.5 litros de agua por animal. Entonces, se trata de realidades experimentadas y estudiadas en contextos realmente muy semejantes al contexto del corredor seco centroamericano, ¿no? ¿Y cuál fue la metodología que utilizamos para hacer todo ese proceso de evaluación? Básicamente, en la primera etapa de nuestro trabajo dentro de esa pequeña propuesta fue la planificación de la obra. Entonces hicimos más revisiones bibliográficas, consultas a expertos también para validar ciertas informaciones en esa revisión, contenidos en internet, de websites, de esos proyectos, de esos grandes programas. Después, con base en eso, se hizo un levantamiento de los materiales que eran necesarios para poder construirlo. En ese momento ya se identificó si había o no esos materiales y finalmente se preparó el equipo constructor, que básicamente han sido yo, Daniel Borrero y Pedro, para poder, digamos, dar inicio a esa obra, ¿no? Y después de eso se hizo la preparación del espacio y logística de los materiales necesarios. Tarda 1000 años en pasar ya. Después se hizo, después la segunda etapa es la construcción del tanque como tal. En ese momento se hizo el preparo del terreno, nivelación y compactación, armación principal de la estructura de hierro, ¿no? Y de alambrado, la cimentación de las paredes, piso y techo y la impermeabilización del tanque. Y por fin se hizo la etapa 3, que es la validación, que en realidad no es que fue realmente la última etapa. Esa etapa realmente fue como extremadamente transversal, así a la primera y la segunda, o sea, todo el rato estábamos validando y valorando todo ese proceso, tanto la practicidad de las guías de construcción, toda la revisión y materiales documentados, la disponibilidad de los materiales, los precios y también la factibilidad, la facilidad y calidad técnica del proceso, ¿no? Y lo que les quiero compartir hoy como resultados principales está básicamente relacionado a la etapa de construcción. O sea, cómo se dio esa etapa, con qué facilidades, cuáles fueron, por ejemplo, en cada etapa los principales, digamos, problemas, dificultades o aciertos, ¿no? Entonces, bueno, el punto de partida, para que todos comprendan, fue básicamente la construcción de un tanque de 16.000 litros, de altura de 1.7 metros y 3.4 de diámetro. Y los materiales básicos utilizados han sido el cemento, la arena, la malla de hierro, el sedazo de gallinero. Obviamente hay un montón de otros materiales, pero digamos, esos son los clave y fundamentales. Son los que hay uno, por ejemplo, el sedazo de gallinero es un material que se puede sustituir por otro tipo, como un sarán, por ejemplo, pero el idóneo sería el sedazo de gallinero y hay materiales que serían adaptables, pero sin esos sería muy difícil llevar adelante esa propuesta, ¿no? De ferrocemento. Perdón. Ok, punto de partida. También relacionado a la ubicación del lugar, entonces definimos un lugar relativamente plano, donde sea, digamos, donde se requiera sacar menos cantidad de materia orgánica y cerca al techo. El sitio normalmente debe estar en la parte alta, entonces definimos un lugarcito más alto aquí del terreno donde estamos para que pueda salir con presión el agua. También se hizo la limpieza, se eliminó toda la vegetación, las piedras, los obstáculos del área de trabajo, suficiente para tener espacio para poder manejar el carretillo, la parte del tanque, ¿no? Entonces, también se preparó el terreno, se sacó un poquito de la camada orgánica inicial del suelo. Y para ese tipo de acción se utilizó una maquinaria. Realmente no es necesario
No necesariamente uno tiene que utilizar un tractor para hacerlo, pero en nuestro caso utilizamos porque ahí teníamos en la mano, estaba fácil y se sacó la camada mucho más fácil, pero en contextos, digamos, en contexto de ambientes secos, normalmente el suelo es más compactado, entonces no es tan necesario hacer todo ese trabajo. Bueno, el paso 1 fue la preparación del terreno y construcción del piso externo. Entonces, inicialmente hicimos un nivelamiento del terreno utilizando hilos y también amarrándolos en la parte en el toldo que estaba sosteniendo alrededor. Con base en eso hicimos el nivelamiento con manguera, también de nivel. Y después de hacer el nivelamiento del terreno, lo que hicimos fue arreglar ciertas irregularidades, hacer el escuadro de madera para poder chorrear el cemento. Entonces, en ese escuadro de madera se puso las piedras, piedra cuarta, ¿no? Hay un otro nombre, pero piedra cuarta, no sé si todos conocen. Ahí se chorreó una camada de piedra cuarta y después se chorreó una mezcla de cemento con piedra, arena y con cemento, piedra y arena. Entonces se chorreó en esa sobra, que es que ven en la izquierda, en la foto de la izquierda, se chorreó en la foto de la derecha. Y no sé si pueden observar, pero ahí dejamos unos pequeños hierros de pie para después recibir, digamos, la estructura de alambrado, ¿no? Entonces, en el paso 2 fue básicamente la armazón principal. Ahí nos dedicamos a hacer todo lo que es relacionado a la armación, tanto la central, como ustedes pueden ver en la foto de la izquierda, ahí definimos el tamaño del cilindro, ¿no? Del tanque, y con base en esa marcación es donde hicimos la dobladura de la tela de hierro, con un traslape de 20 centímetros, y también considerando ya poniendo una tela de hierro en la parte de abajo, que futuramente iba a ser el suelo, ¿no? del tanque. Entonces ahí se hizo el recorte de toda la tela alrededor, se hizo los recortes, las amarras con alambre quemado, y después se trasladó esa armadura hasta la zona donde se hizo el piso, el contrapiso, y en la foto de la izquierda ustedes pueden ver que se amarró la armazón principal a los hierros que estaban puestos ahí. Adicionalmente se puso anillos que son como los mismos anillos que hay en las mallas de fierro, se puso anillos como sueltos, como avulsos, para reforzar aún más una zona que es muy débil normalmente cuando un tanque está lleno, ¿no? Entonces son zonas de refuerzo para garantizar la resistencia del tanque. Después de eso se llevó a cabo la colocación de los sedazos de gallinero alrededor de la malla electrosoldada, tanto por adentro como por afuera. Entonces se inició normalmente adentro. Ese era un trabajo de mínimo 2 personas ahí haciendo las mallas, ¿no? Y una persona iba metiendo el alambre quemado y la otra persona iba amarrando. Entonces se hizo por adentro primero, después se hizo por afuera y se trató de hacer un traslape, ¿no? Un traslape entre el alambre, el sedazo amarrado por adentro y el sedazo amarrado por afuera, de manera que garantice también un espacio mínimo entre los huecos de ese sedazo principal, de esa malla principal. Hay una regla que normalmente dicen los constructores de tanques de carrecimiento, que es la regla de los 3 milímetros, o sea, no se puede dejar el cemento en esos huecos alejado tiene que estar a mínimo 3 milímetros, a máximo 3 milímetros de distancia de una parte del sedazo. Entonces, es una forma también de garantizar, digamos, la resistencia de las paredes cuando se va a poner el cemento. Y en la foto en la derecha pueden observar que también hay un fitillo blanco que se cosió alrededor de los sedazos o entre los cuadrados de la malla electrosoldada
como una forma de hacer bien socado esa pared, que ella quede más dura y resistente, y no tanto con ese juego de huecos. Se utilizó ese fitillo blanco, pero normalmente el recomendado en los manuales es utilizar lo que se muestra en la imagen abajo, en la derecha, la última, utilizar una especie de tornillo, de torquilla, no sé cómo se dice, pero para juntar el alambre de adentro con el de afuera, ¿no? Y ahí a través del mismo hierro se puede firmar los dos sedazos. Entonces, ese proceso específicamente de amarración de los sedazos y también del cocimiento con el fitillo blanco fue un proceso extremadamente como tardado. Estábamos en pocas personas, estábamos siempre entre 3 y hubo ese momento que estuvo entre 4, pero fue realmente muy tardado porque resolvimos coser con el fitillo y eso no era un tema previsto y acabamos tardando un poquito más de lo esperado, ¿no? Después de hacer todo ese tema, lo que se hizo fue ajustar los plumos de la pared utilizando esas tablas de madera o láminas de madera para sostener bien, para firmar bien la pared, para recibir el futuro cemento. Entonces ahí fue una etapa donde se hizo ese tipo de aprume y también se hizo la instalación de la parte de los tubos y todo eso, ¿no? Entonces el tubo de salida fue en ese momento también antes de meter el cemento y también el tubo de salida para riego, ¿no? De salida de agua para uso. La parte 3, que es la etapa 3, el paso 3, que son la construcción de las paredes y del techo. En esa parte, básicamente se puso la primera camada del cemento y la segunda, no en el mismo día, pero primero fue la camada inicial, donde mientras alguien ponía el cemento, otra persona tendría que estar por adentro sosteniendo con una placa de plywood, fue la que utilizamos, pero normalmente utilizan placas de zinc. Y fuimos gestionando, digamos, ese proceso de esa manera. Una persona iba poniendo, la otra persona iba sosteniendo. En ese caso hubo una cierta dificultad porque la única persona que sabía poner bien el cemento realmente era don Pedro, el maestro de obra. Entonces eso tardó un poco el proceso también porque Pedro fue la persona que básicamente puso y nosotros estuvimos sosteniendo por el otro lado o haciendo la mezcla. Entonces fue una etapa bastante tardada por esa razón también. Y después que hay la primera camada, después ahí está, después de seca, ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda abajo, después de seca ya queda durita y permite que ya venga en el otro día la segunda camada. Entonces, para eso también se tomó en cuenta la guía, que es ese tubo de PVC que está en las partes del borde del tanque, que sirvieron como guía para dejar bien, bien llenito, ¿no? Bien planito como equivalente la cantidad de cemento que se pone en todo el tanque. Entonces, se agregó ese restante de camada de cemento y se hizo la aplanación de la pared, ¿no? Perdón, el slide está trabado. Ok, ahora sí. En ese paso 3, después que estaba listo ya la pared externa, la imagen que se ve de la pared interna en la parte izquierda es como se queda luego después de la primera camada. Entonces, aquí en esa foto ustedes pueden ver dos escenarios. Un escenario que es cuando el plywood o la lámina de madera sostenió muy bien la entrada del cemento, entonces hace con que la pared interna sea más llana, menos irregularidades, y un otro escenario que es cuando el cemento acaba chorreando un poco por adentro y acaba quedando demasiadas irregularidades. Ese tipo de pequeño, digamos, error que tuvimos nos dificultó, digamos, después para realizar la camada de la pared interna.
principalmente porque tuvimos que sacar todas esas irregularidades para después finalmente meter la segunda, lo que sería la camada única interna, porque al principio no pusimos dos, aprovechamos la que vino desde afuera y pusimos una otra. Entonces, eso dificultó, digamos, un poco ese proceso, también tardó un poco. Y en la imagen de la derecha ya pueden ver que don Pedro ya lo tiene, la parte interna ya bien hecha. Después de hacer la parte interna se chorrea en la parte del piso también, del cemento. Ese es el momento también donde se hace la media luna que aconsejan, porque como se trata como la parte de abajo del tanque es la parte que tiene más presión de agua, la media luna es súper importante porque es una de las formas que en las guías han demostrado que evita, digamos, ocasionar infiltraciones o promover rajaduras, ¿no? Entonces, eso fue uno de los temas que intentamos hacerlo. Y después de hacer la pared interna y también tener el piso, lo que hicimos fue empezar la malla del techo. En la diapositiva anterior, hay una diapositiva, no sé si pueden observar esa diapositiva, pero aquí cuando hicimos ya el amarre del alambrado, pueden ver que hubo una sobra de la malla, de la parte superior de la malla que ya dejamos doblada de lo que sería arriba de 1,70 m. Entonces aquí es donde aprovechamos esas bordas que sobraron y pusimos otra malla para complementar los espacios sobrantes y las amarramos y las dimos formato con la tenaza, ¿no? La tenaza ayudaba a que dobláramos la malla central para finalmente dejar bien parejo de la forma como queríamos, ¿no? Y ahí, cuando terminaba esos detalles de la malla central, se adicionó la malla de sedazo de gallinero, donde finalmente se amarró por todo el techo. Solo una parte, no se amarró por arriba ni por abajo, se amarró solo una camada por encima. Y para acelerar el proceso, lo que hicimos fue poner un sarán por la parte de abajo para, al momento de chorrar el cemento, ser un proceso más rápido. Normalmente no iría el sarán, normalmente lo que las personas hacen es seguir con una placa de madera o de zinc, sosteniendo por debajo mientras la otra persona va poniendo por arriba, pero como se pensó que iba a tardar mucho eso, se decidió por el sarán. Entonces al final se pusieron algunas láminas de madera, algunas láminas no, pero algunos pedazos de madera para sostener, digamos, el peso del cemento y mantener la forma ovalada del techo. Y se empezó a aplicar las mezclas, ¿no? En las fotos de la derecha pueden ver las mezclas siendo aplicadas y utilizando también una manguera para dar, digamos, la uniformidad de la cama del techo. Entonces, es interesante observar en esa etapa, en ese paso específico, tuvimos algunos problemas, que fue un problema que el experto que nos estuvo acompañando ya había alertado, que es a la medida que utilizamos sarán en la parte de abajo y no utilizamos algo como duro y más rígido, hay el problema de que el cemento pueda, con el peso, empujar el sarán y provocar ciertas partes gorditas, así, ¿no? Por debajo. Entonces, para no ocurrir eso, lo que hicimos fue también hacer un cocimiento, o sea, hemos cosido la tela de alambre de afuera, o mejor, el sedazo de alambre de afuera con el sarán de adentro, hemos cosido también con los fitillos. Como pueden observar en la imagen del medio, hay un fitillo que pasa en el medio a la malla central para sojar bien y evitar que ocurra eso. Pero al final sí resultó que eso fue una dificultad y un problema para nosotros, porque, bueno, además de que poner el fitillo nos tardó bastante, tanto en la pared como también en el techo, nos retrasó bastante el proceso de construcción. Finalmente, cuando quedó listo, el techo de arriba, la parte interna, a la hora de cimentar la parte interna del techo, el sarán obviamente no agarraba, ¿no? El cemento, entonces tuvimos que sacar todo el sarán, absolutamente todo. Aquí en la imagen a la izquierda pueden ver que todavía hay unas sobras de sarán, porque obligatoriamente teníamos que teníamos que pasar el cemento por adentro, porque con el sarán se veía aún espacios donde se veía el hierro
central del techo, y dejar eso expuesto puede provocar una corrosión a lo largo del tiempo y una menor tiempo de vida del tanque, ¿no? Entonces se sacó el sarán, se sacó todas las irregularidades, o se intentó sacar todas las irregularidades de esas bolsas que quedaron, y finalmente se hizo toda la camada de cemento en el techo, que también habíamos acordado al inicio, ¿no? Entonces ahí pueden ver también en la foto de la izquierda también algunas irregularidades que quedaron, y ya la parte derecha como quedó después del cemento puesto, ¿no? Y en la parte 4, en el paso 4 de ese proceso, fue básicamente el lujado y terminalización de la pared interna y externa. Entonces, lo que se hizo fue lujar la pared interna y hacer una mezcla que llaman de tinta de cemento, que es una mezcla de cemento con agua, que se llega a una consistencia que permite la impermeabilización de esas porosidades que quedan. Entonces se limpió bien el suelo, se limpió bien las paredes, se dejó bien, todo bien lujadito para finalmente pasar esa parte de tinta de cemento. Y se hizo eso en las paredes, en la base, y también se hizo una parte del techo, porque obviamente en la imagen anterior pueden ver que el tubo de salida, de desborde, él no es exactamente él no da exactamente en la interfaz entre la pared y el techo, ¿no? Él da un poquito más arriba. Entonces, probablemente el tanque se va a llenar un poco más arriba de la pared. Entonces, lo que hicimos fue tratar de también impermeabilizar esa parte de la base del techo para poder también, al momento que se llene de agua, no tener problemas de infiltración. Entonces, se hizo por adentro, y por afuera lo que se hizo fue utilizar una mezcla llamada muro seco, que es una mezcla de cemento y cal que viene de Alista, que está a un buen precio, y se aprovechó para hacer en la parte de afuera, también estéticamente queda muy bonito. Entonces se hizo eso también para finalizar, digamos, los detalles del tanque. Y por fin el último paso que se hizo fue la instalación hidráulica completa. No les comenté, pero en la parte cuando se hizo el techo, ¿no? Cuando se pasó los alambres, los sedazos, el sarán y todo eso, se hizo el recorte del tubo de salida de desborde y también el tubo de entrada, que no hay que olvidarse antes de meter el cemento. Entonces, en la parte ya de instalación hidráulica, lo que se hizo fue instalar los tubos. En la derecha pueden ver la instalación del tubo de la canoa, del techo hacia el tanque. En ese caso ya se aprovechó una canoa que el propio edificio tenía, entonces solo tuvimos que adicionar esa canoa que cruza toda esa parte. La hicimos así como bastante distante porque es una zona donde pasa el tractor y no se podría hacer el tanque al costado del edificio, entonces la hicimos en esa distancia. También se adicionó los tubos para contención de turbulencia también, de entrada y un balde para contener esa turbulencia que llega de ese tubo. También se adicionó los tubos de salida también para que toda el agua que salga llegue a la alcantarilla, como las aguas de lluvia, ¿no? Cuando escurren las aguas de lluvia por un tipo de caño. En el edificio ya tenía eso, entonces unimos el tubo de salida hasta esa alcantarilla, así como la salida de desborde también. En nuestro caso no estamos uniendo hasta esa alcantarilla, pero realmente el agua del desborde normalmente es muy preciosa y se podría aprovechar para almacenar de otras formas también, ¿no? Y un tema que todavía no hemos instalado, pero también es un tema interesante, principalmente si se va a consumir agua o si un animal va a consumir agua, es un tubo interno al tubo de riego, un tubo de salida de riego. Es un tubito de interno que tiene una boya que permite que el agua captada para uso, sea de riego o sea para consumo humano o animal, traiga el agua que está en la lámina superficial del tanque. Entonces,
esa boya permite que mismo si el nivel de agua está abajo o arriba, siempre el agua que va a salir va a ser el agua más limpiecito, no el agua del fondo, ¿no? Entonces, básicamente, de todo ese proceso, sacamos algunos criterios para evaluar si realmente era una tecnología que está de fácil replicabilidad, está de fácil, digamos, proceso de construcción para personas que no saben, porque en ese caso yo, Pedro y Daniel nunca habíamos hecho una cisterna en la vida. El Pedro era la persona realmente capacitada en términos de construcción, entonces lo que hicimos fue realmente basarnos en manuales y expertos, y eso nos ayudó a pensar realmente si es una tecnología replicable o cómo lo podría ser, ¿no? Entonces, el primer criterio que hemos analizado fue el de practicidad de las guías como herramientas para personas que nunca tuvieron el contacto con la tecnología. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, las guías realmente dan una idea de cómo es todo el proceso, no solo las guías, pero los videos también. Pero la mayoría de lo que hemos analizado realmente saltan procesos y detalles básicos y dificulta realmente que personas que nunca hayan hecho ese tipo de práctica lo hagan solos. Imagínense entonces un agricultor o personas que realmente muchas veces no tienen acceso a esas guías, ¿no? Entonces se identificó que hubo realmente un desfasaje, digamos, del contenido de esos materiales. Y la mejor guía realmente que hemos identificado fue una guía hecha por mexicanos, que Echeverry y Lambros, que fue un manual para la construcción de tanques de ferrocemento para almacenamiento de agua. Y otra guía que no fue analizada en el periodo del proyecto, pero sí fue analizada como recientemente, que el colega experto envió, es la cartilla de ferrocemento artesanal, que fue una cartilla desarrollada por Diógenes en el año 80, ¿no? Es súper antigua, pero tiene detalles increíbles de ese proceso, detalles con respecto a la ingeniería y del porqué de las cosas, ¿no? Y incluso hay una versión actualizada de esa misma cartilla para el año 2001 que lo hizo Arnaldo Lima. Y entonces también se identificó, se analizó que aunque se utilicen guías, sean muy buenas y todo eso, realmente vale la pena tener el valorar, digamos, los materiales que se va a utilizar o los procesos con algún experto en el tema. Si no hay expertos en la región, vale la pena contactar a alguien que realmente ya lo hizo para poder garantizar la calidad de la obra, ¿no? Y menos problemas y trabajo. También se analizó el criterio de facilidad y calidad técnica del proceso de construcción. Hemos observado en ese proceso que la obra en sí realmente no es compleja, aunque haya tenido muchas dificultades con respecto a esos detalles, por inexperiencia mismo práctica de ese proceso. Realmente la obra es muy sencilla, eso se puede normalmente hacer en 4 días a 5 días de construcción, pero se ve que fue súper necesario la presencia de un maestro de obras. Por lo menos si es la primera vez que se hace, un maestro de obras que entiende de construcción es fundamental. También se identificó que se podría tener un ayudante también que sepa manejar bien las prácticas de construcción. Eso facilitaría en la hora de poner el cemento en las paredes, de lujar, de hacer todo ese proceso, cosas que normalmente nosotros que no sabemos, hasta que aprendamos y lo hagamos con cierta velocidad, tarda, ¿no? Tienes que tener realmente mucha práctica. Y además otros 2 ayudantes que puedan apoyar a esas personas. Bueno, eso es un escenario realmente no sé, de gente que realmente no sabe hacer o no tiene contacto ninguno con ese tipo de práctica, ¿no? Después se identificó que la calidad de la construcción, bueno, realmente tiene oportunidad de mejora por esos detalles que les comenté anteriormente, y eso definitivamente está relacionado por ser la primera vez que se hace. Entonces, errores que se cometieron realmente no se volvería a cometer. Y por otro lado, ¿no? Frente mismo a estos errores, se vio que fue posible hacer ajustes de manera como siempre se encontraban alternativas para pequeños errores que se cometía. Entonces, realmente en ese proceso se vio
la facilidad, digamos, de poder manejar, ¿no? Encontrar otras maneras de... y por último, fue interesante que en el final de todo ese proceso tuvimos la oportunidad de tener el tanque 100% lleno. Y en ese momento fue donde identificamos, digamos, esos pequeños errores que no identificamos en la obra, identificamos después que el tanque está lleno. Y ahí está un punto que observamos en la foto a la derecha, donde hay una pequeña infiltración en la zona cerca a la tubería y también en algunas partes de la base que posiblemente están relacionadas a la media luna que no fue hecha de la manera como era ideal. Y también puede estar relacionada a que pasamos solamente una camada de tinta de cemento. Entonces, idealmente sería pasar más de una camada de tinta de cemento para poder garantizar la permeabilidad en esa etapa. Entonces, ahí también es interesante el hecho de que el tanque está fuera de la tierra, porque ahí podemos observar si hay ese tipo de problema o no. Una vez que el tanque está enterrado, difícilmente se observa. Y normalmente se usa el tanque enterrado por el tema de garantizar la resistencia de las paredes y todo eso, pero eso es una ventaja también del tanque estar afuera, ¿no? Y por último, se hizo el análisis de la disponibilidad de materiales para la obra y los precios, ¿no? De manera general, todos los materiales que necesitamos se encontró en la región. Los más difíciles de encontrar así específicamente de la manera como queríamos fue la arena y el sedazo. Aquí en Turrialba, la arena fina que requeríamos no era exactamente una arena fina. Cuando nos llegó era una arena, parecía un poco media, con un poquito de peditas. Tuvimos que zarandear esas arenas para quedar de la manera mejor, así para mezclarla. Y el sedazo que queríamos que era de una pulgada específica, no tenía en el territorio en el momento, tendría que encomendar. Entonces tuvimos que ir hasta la zona de Cartago para conseguir ese sedazo de manera que permita garantizar la obra. Obviamente teníamos otras alternativas, como les comenté, podríamos haber utilizado el sarán y todo ese tema, pero por tratarse de la primera vez que lo hacíamos, decidimos como garantizar por lo menos que la pared iba a quedar con lo que se recomienda normalmente, ¿no? Y los otros materiales necesarios para la obra, todos realmente han sido de fácil acceso y a precios relativamente accesibles, dependiendo de los lugares donde íbamos. Había lugares más baratos, otros más caros, pero todos accesibles. Entonces, el precio total de la obra fue de $1,280, incluyendo la mano de obra y los materiales, pero el presupuesto que habíamos estimado dentro del proyectito para esos era de 1.200, entonces extrapoló ahí $80. Esos $1,280 pueden estar relacionados, ustedes pueden verlo a través de dos escenarios, ¿no? Un escenario que es que probablemente saldría más caro, de $1,280, si tuviéramos que pagar parte de la mano de obra que se inserió ahí, si tuviéramos que pagar materiales que cogimos prestado, como el tema del tractor, como el tema de la mezcladora u otras herramientas que cogimos prestada. O sea, realmente podría haber salido mucho más caro si tuviéramos incluido detalles relacionados a eso, ¿no? Si tuviéramos realmente desembolsado dinero para todo eso. Pero el otro escenario es que también se aproxima a un escenario tal vez de un contexto familiar de un productor o de la vecindad en un contexto comunitario, es que muchos de esos materiales realmente se puede conseguir prestado, ¿no? Con los vecinos o precios más accesibles. En una comunidad o en la misma familia hay gente que maneja el básico de construcción y ese es el tema, es un tipo de tecnología que necesita un conocimiento básico de construcción. Obviamente, si esa persona ya es capacitada con ese tipo de tecnología, obviamente va a facilitar que lo haga, pero si ya tienes un conocimiento básico, por lo menos consigues avanzar con las informaciones que hay. Entonces, hay un escenario también que se puede disminuir ese valor, ¿no? Que es lo que en realidad en un proyecto como ese, como Agrinova, o el proyecto de la unión de cisternas, probablemente también esperaba. Entonces, en ese caso,
Los materiales han costado $1.000, digamos, considerar la mano de obra. En ese caso, diseñé aquí un escenario de lo que sería, digamos, una construcción de ese tipo de tanque con una mano de obra 100% contratada. Digamos que en nuestro caso, que no es un proyecto con comunidades o no es un proyecto que requiere capacitación o todo ese procedimiento. Nosotros, si queremos construir la tanqueta de ferro cemento acá en el edificio, vamos a contratar, normalmente son 4 días de obra, nosotros tardamos 10 días, 9 días y medio, imagínense, normalmente son 4 o 5 días de obra. Entonces, para lograr esos 4 días vamos a contratar las 4 personas, una especializada y las otras 3 que tengan noción para lograr esos 4 días. Entonces, de $1.000 de los materiales que se gastó para esa construcción, solo íbamos a gastar más $382. O sea, si realmente resolviéramos contratar gente para finalizarlo, hubiéramos gastado, extrapolado muy poco, ¿no? Comparado, digamos, hubiéramos extrapolado muy poco comparado, digamos, a mismo comprar un tanque externo de plástico o meter otras tecnologías que podrían ser mucho más caras. Entonces, digamos, diseñando esos escenarios y viendo esos contextos, realmente nos dimos cuenta que sí, es una tecnología que se puede lograr a un precio mucho más barato. Imagínense que los ejemplos que hemos investigado, hay escenarios que llegan a gastar 700 y picos dólares, hay escenarios que, bueno, como nosotros, que llegan a gastar un poco más, pero está ahí en ese promedio. Y también depende del contexto de cada país, ¿no? Hay países que son más caros, Costa Rica es un país muy caro. Entonces, en ese escenario valoramos que sí, es una posibilidad de implementar un bajo costo todavía. Entonces, para finalizar, concluyendo, y también dando algunas recomendaciones, a pesar de las dificultades, como les comenté, y oportunidades de mejora, realmente la obra en sí es un éxito. Realmente aquí nos pusimos nos pusimos a observar y a ver esos momentos que estuvo lleno y se pudo identificar hasta el momento que es bastante resistente. Las partes de infiltración realmente son las partes de abajo, hay posibilidades de consertarlo muy fácilmente. Y eso realmente reafirma, digamos, el valor que entendemos que tiene, que es un valor social en términos de accesibilidad. También aquí se identifica que para el uso del manejo del SAF de pequeña escala realmente puede tener mucho potencial, principalmente cuando hablamos del arranque de ciertos sistemas. Entonces, para poder ministrar agua o un sistema que está recién en crecimiento, que demanda demasiada agua, un tanque como ese puede aportar, digamos, a ese proceso de arranque, que es uno de los más difíciles. Obviamente, si una familia requiere de agua para tomar, ¿no?, saludable, y requiere, una familia de 5, y requiere también de agua para hacer riego o alimentar animales, es necesario sí 2 tanques, no es solo uno que va a suplir en un tiempo de 8 meses de sequía. Realmente no es suficiente, hay que tener 2. Pero en ese proceso se resalta y se recomienda que realmente no se debe descartar la idea de cobertura de suelo. Estamos hablando de zonas bastante secas, donde la precipitación es muy baja, menos de 800 mililitros, pero la evapotranspiración es increíble, llega de 1.000 a 3.000 milímetros de evapotranspiración por año. Entonces, ¿cuánta agua se pierde en ese proceso si uno tiene riego, pero no hay una práctica de cobertura de suelo para poder manejar esos cultivos? Realmente hay mucho desperdicio de recursos en ese momento. Entonces, se recomienda eso para optimizar ese tipo de tecnología. Ahí ya les comenté, ¿no?, de que la familia, si quiere abastecer para uso doméstico y agropecuario, necesita de 2 tanquetas de 16. Y por último, se recomienda que es importante tener muy claro que cada contexto demanda su tecnología, ¿no? Estamos hablando aquí de una experiencia, de la validación de una experiencia que puede ser aplicada como una alternativa, pero realmente hay que entender muy bien
qué tecnologías hay en la zona, si son más baratas, si son más baratas y cuáles son las ventajas y desventajas entre una y otra, si vale más la pena pagar el más barato o el más caro y por qué. Hay que entender también cuáles son las necesidades de las familias y la capacidad de poder mantener esa tecnología en el tiempo, ¿no? O sea, la sostenibilidad social de esa tecnología, porque si una familia no tiene condiciones de hacer el reparo o pagar por ese reparo en el futuro, realmente la tecnología se va a quedar botada sin ningún tipo de uso. Entonces, hay que considerar una serie de factores antes de elegir y recomendar, ¿no?, esa tecnología. Entonces, les agradezco poder compartir realmente esa experiencia, agradezco a ustedes que estuvieron ahí presentes, atentos, perdonen ahí las dificultades de pasar el slide, estaba aquí grabado. Agradezco al DP Agroforestería, que realmente fue una oportunidad muy buena para poder validar eso en el ámbito del proyecto Agrinova. Yo creo que puede tener buena repercusión. Me gustaría agradecer principalmente, bueno, primeramente en realidad al profesor Guillermo Ertlesi, que que es el coordinador del proyecto Agrinova aquí en el CATI y fue la persona que impulsó, digamos, e incentivó que esa práctica se fuera aprobada, ¿no?, fuera llevada a cabo. A Carlos Cordero, técnico regional del proyecto, que también fue una persona excepcional en ese proceso, apoyó consiguiendo materiales y cosas que necesitábamos. A Loren Feitreni, que así como Carlos han sido los coordinadores de esa pequeña propuesta. Agradezco especialmente también a Marcio Andrade, que fue el gran experto que estuvo coordinando desde Brasil con nosotros toda esa obra. Yo no sé si él está aquí presente, pero le invité para que estuviera y también pudiera aportar con las dudas. Y fue la persona que estuvo como haciendo esa validación de los documentos junto con la práctica misma, ¿no? Agradezco a José Hernández, Daniel Matarrita, Eduardo, Matzia Mauchi, Mabel Arcos, Arturo Weber, Eliezer y Alejandro, que son otros colegas también que están aquí presentes en el edificio de fitoprotección y que en algún momento tuvieron su aporte en ese proceso. Muchísimas gracias y cualquier duda más a profundidad, ahí está mi contacto, que con mucho gusto les puedo compartir más informaciones. Muchas gracias, Buna. Muchas gracias por esta excelente presentación, muy completa. Mismo respondió a las preguntas que tenía sobre la posibilidad de que un productor pueda construir y a qué precio. Es una tecnología de gran importancia para muchas familias. Voy a pasar directamente al chat porque hay unas preguntas y comentarios en el chat. Aquí, entonces, ¿por qué no veo más el chat? Tenía el chat previsto y no está más. Bueno, tengo más. Sí, discusión. Entonces, hay colegas que dan felicidades, en particular Narcisa, que felicitaciones, presentación muy práctica. Carlos también para esta excelente presentación. Salvador, muy útil, gracias desde Puerto Rico, desde Nicaragua. Y hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de costo de utilizar estos tanques de cemento versus comprar tanques ya listos para el mismo volumen? Si tienen preguntas, no duden de ponerlas en el chat, por favor. Bueno, respondiendo rápidamente, lo que había investigado en dos fornecedores de tanqueta, recordando que esa es una validación principalmente para Costa Rica, ¿no? Creo que cada país debe tener su validación porque son contextos de materiales y acceso diferente. Pero aquí investigué en dos fornecedores, grandes fornecedores de tanqueta y tanquetas de 20,000 litros. Estaban alrededor de casi $4,000 las tanquetas esas de plástico gigantes de 20,000. Entonces, es una diferencia bastante grande. Yo creo que entre las tecnologías de
de reservorios que podemos Se corta, Bruna, quizás yo corté el video, quizás cortar el video, no es eso. Perdón, ¿cortó? Ahora sí. No sé hasta dónde escuchó. Sobre el costo más costoso para otros sistemas. Sí, por ejemplo, el tanque de geomembrana, ¿no? El tanque de geomembrana, no, perdón, el reservorio de geomembrana. Es un tipo de tecnología súper interesante porque usted puede recoger demasiada agua a un costo relativamente bueno, ¿no? Hay lugares que son más caros, otros que no, pero son también tecnologías que tienen ventajas y desventajas diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, sale recientemente un colega también de El Salvador que está en el proyecto Agrinova. Él estuvo desarrollando en parcelas demostrativas ese tipo de reservorio y, por ejemplo, a un precio muy bueno, como $20 el metro cúbico, y sale, y eso abastece, imagínense cuánta área, ¿no? Que puede abastecer era 150.000 litros de reservorio de geomembrana. Entonces, pero también hay que ver contextos, ¿no? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el metro cúbico de un tanque de un reservorio de geomembrana sale como $33. Es un poco más barato que una banqueta de ferrocemento. Pero como les comento, hay que ver, ponderar, digamos, el tiempo de resistencia, la capacidad de la familia también de poder dar soporte a ese tipo de tecnología, ¿no? Hay otra pregunta de Max que dice, excelente presentación, muchas gracias. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los próximos pasos para avanzar con esta tecnología en Centroamérica? ¿Tiene intención de presentar la idea a los gobiernos u otros actores? Sí, yo creo que la idea de validar esa técnica era justamente para que tengamos por lo menos algún expertise, ¿no? A la hora de transferir esa tecnología al productor. Es interesante saber en la práctica cuáles son esos detalles que no saberíamos si no tuviéramos hecho ahí día a día y para poder, digamos, hacer esa transferencia. Entonces, creo que el próximo paso es que el proyecto Agrinova como tal, de alguna manera pueda valorar dónde se podría, digamos, aplicar ese tipo de tecnología, en qué contextos, en contextos quizás más extremos. En el caso de Jeremy ya lo está aplicando, es un súper avance porque el hecho de que la apliquen en la parcela demostrativa, eso va a reverberar en otros productores. Entonces, digamos, inicialmente la idea del tanque es poder expandir por ahí. Jeremy que levantó la mano. Sí, entonces, cortar, sí. solo para concluir, primero la idea de esa tecnología es que se expanda dentro del contexto del proyecto Agrinova, pero el hecho de que está en el CATI y que está en una parcela demostrativa que probablemente va a seguir en el tiempo, no solamente dentro del tiempo del proyecto, eso también permite que actores gubernamentales lleguen acá, sector público llegue acá para poder conocer y ver realmente dónde se podría aplicar. Así como el proyecto 1 millón de cisternas que hubo en Brasil o que está haciendo en África, no necesariamente debe ser el mismo para acá, pero realmente demuestra que hay un potencial social muy fuerte que puede ser llevado a cabo, ¿no? Entonces es una cuestión de ir comunicando y presentando la tecnología a los pocos y poniéndola en contextos reales de productores, ¿no? Que están utilizando. Hay otra pregunta en el chat, pero yo creo que también Bruna podrá responder luego de Iván. Pero Jeremy levantó la mano. Sí, por favor, Jeremy, se puede intervenir. Claro. Muchas gracias, Dominique. Un gusto saludarles a todos. Mi nombre es Jeremy Ponce, técnico nacional del proyecto Agrinova Honduras. Quiero comentarles que nosotros construimos y validamos lo que es un tanque de fibrocemento, específicamente en el municipio de Arauca. El municipio de Arauca anda entre 400 y 500 milímetros de lluvia al año.
estamos hablando de un ambiente seco a terrenos muy áridos, pues, muy áridos. Y muy adecuados a esta tecnología para implementarlos en estas zonas, ¿no? Y AgroInnova, como proyecto AgroInnova, ha venido promoviendo esta tecnología y la misión es escalar esta tecnología a las diferentes organizaciones de productores de granos básicos, de productores de café y en ganadería de subsistencia, ¿no? Pequeña escala. Quiero comentarles cuando dijo el compañero ahí que habló sobre relación de costos entre el fibrocemento y un tanque normal de plástico. Aquí en Honduras, quiero decirle que el tanque que nosotros hicimos anda por el mismo valor que lo hizo Bruno, anda entre $1,200 y $1,300. Nosotros hicimos un tanque pues de 9 metros cúbicos que equivale a 9,000 metros, perdón, a 9,000 litros. Y eso equivale a que si usted compra un tanque de 9,000 litros, un tanque de cemento le vale casi un 40% más del costo que nosotros hicimos, ¿no? Y ¿cuáles son los componentes que nosotros hicimos? Pues el componente que maneja, además del que maneja Bruna, nosotros agregamos también, además de la cosecha de agua de techo, agregamos también lo que es reciclaje de lo que es agua doméstica. Entonces hicimos dos conexiones, agua de lluvia de techo y el reciclaje de aguas grises, o sea, de aguas domésticas, y que todo eso cae en el mismo tanque, ¿no? Y después, antes de que llegue un tanque, hay un filtro que está construido con materiales de la zona, que estamos hablando de carbón, estamos hablando de arena fina, estamos hablando de grava gruesa. ¿Para qué? Para que quite algunas suciedades, ¿no? Más que todo el jabón. Y quiero comentarles que este tanque está suministrando agua por los momentos a un banco de 1,000 metros cuadrados de banco forrajero de Cuba 22. Y por la gran cantidad de potasio que lleva el agua, en relación a otras parcelas que nosotros hemos tenido en esa zona de Cuba 22, esta parcela se ha visto el crecimiento más rápido, pues, en relación a las otras. No, y nosotros vemos que ahí el potasio está influyendo en lo que es el crecimiento de este banco forrajero. Y por otro lado, pues, nosotros tenemos planificado ya sembrar algunos árboles frutales como mango, como que ciruelas. Entonces también vamos a aplicar este sistema a un sistema de riego por goteo para estos árboles frutales. Entonces nosotros queremos pues dar a conocer esta tecnología que nos puede servir para muchas cosas. Uno, que el banco forrajero para el productor lo va a estar cosechando cada 45 días. Eso que no tenía antes, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo este productor ahorita? Está cosechando cada 45 días el pasto y lo está ensilando, ¿no? Para cuando vengan ya épocas que realmente, ahorita estamos ya en invierno, pero ha sido un invierno no muy copioso, no muy estable, sino que ha sido un invierno intermitente. Llueve cada 15 días, se para, vuelve a llover cada 15 días, viene, llueve en 2 días y cada 15 días sí, o sea, no es muy irregular, los patrones de lluvia son muy irregulares. Entonces, y creemos pues que esta vez, en este año no va a llover los 500 milímetros que se ha programado, porque es la tendencia en esa zona, creo que va a llover menos este año, ¿no? Y creo que para el productor, como dijo él, pucha, me dice, si yo hubiera podido, pues, tener los conocimientos que ustedes me están dando, mis vacas, porque él dice que en un año tuvo una pérdida de 8 vacas, pues, y él tenía 16 vacas, perdió el 50% por sequía, un año, por vaca, entonces perdió el 50% de su ganado por falta de alimentación. Entonces, estamos para servirles. Y muchas gracias a Dominic y a Bruna por darme la participación. Jenny. Y estamos para servirles. Feliz día.
Muchas Solo gracias, para Jeremy. complementar, Dominique, Sí. eso que dice Jeremy es súper interesante porque al final aquí en Costa Rica los productores que vamos a trabajar normalmente son productores que ya están bajo un sistema agroforestal de café como cultivo principal. Algunos tienen frutíferas y otros tipos de árboles de sombra maderable y también productores que van a implementar sistemas silvopastoriles, ¿no? Y vieras que en la mayoría de los casos ellos tienen acceso a agua para consumo a través de las asadas, pero les dificulta realmente en los periodos de seca poder utilizar, digamos, reservas de aguas, ¿no? Ahí es donde les dificulta. Entonces, es interesante que ese tipo de tecnología también puede ser muy accesible para esas situaciones donde como mismo Turrialba, ¿no? Aquí estamos en un lugar que es súper húmedo, pero en la época de verano es demasiado fuerte intenso la sequía y eso hace con que tengas que hacer los riegos y demanda agua para el proceso productivo, ¿no? Entonces, no solamente en zonas semiáridas, como también se podría utilizarlo, porque no es tan caro, en también zonas que ya tienen ciertas condiciones de acceso a agua, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias, Jeremy, por esta experiencia. Muchas gracias, Bruna. Hay otra pregunta en el chat, pero ya no tenemos más tiempo. Pero yo creo que pueden hacer preguntas directamente a Bruna en su correo electrónico, bruna.amante@catie.ac.cr y pueden intercambiar directamente con ella, porque ya lastimosamente el tiempo se agotó, pero fue muy muy interesante realmente este seminario. Muchas gracias, Bruna, muchas gracias por la participación de todos. Hasta el próximo seminario. Gracias, hasta luego. Gracias, Dominique, gracias a todos. Suerte a todos, todas. gracias. Hasta luego. Gracias.